En la guerra de Vietnam, existió un frente donde no había trincheras ni colinas, sino agua turbia, curvas cerradas y silencio espeso. Los ríos del delta del Mekong. Allí, cada canal era un corredor estrecho, donde la vida civil y la guerra se mezclaban sin aviso. Una orilla tranquila podía ocultar un francotirador y una noche sin luna, una brutal emboscada. Y en ese laberinto acuático entraron los PBR, botes patrulleros fluviales, lanchas rápidas y ligeras, obligadas a meterse en pasillos de agua donde el enemigo podía aparecer en cualquier momento. Su misión: frenar el flujo del Vietcong, registrar embarcaciones y dominar la noche, sabiendo que un solo impacto podía convertir la patrulla en una trampa mortal. El delta del Mekong no se parecía a ningún otro escenario de la guerra. Era una red inmensa de ríos, arroyos y canales que se extendían como venas por el sur del país, conectando aldeas flotantes, arrozales, mercados y rutas comerciales que llegaban hasta Saigón. El agua no era solo paisaje, era transporte, sustento y refugio. Todo se movía por allí: personas, alimentos, armas. De día, el delta parecía un sistema vivo y caótico, con cientos de embarcaciones yendo y viniendo. De noche, se transformaba en un territorio opaco, donde cualquier sombra podía ser una amenaza. La misma geografía que daba vida a la región era también el escondite perfecto para la guerra. El Vietcong entendió la geografía mejor que nadie. No necesitó grandes embarcaciones ni enfrentamientos abiertos. Le bastó confundirse con el tráfico local. Guerrilleros vestidos como pescadores navegaban en embarcaciones civiles. Armas y municiones viajaban ocultas bajo cargas de arroz o frutas. La vegetación cerrada de las orillas ofrecía una cortina perfecta para observar, esperar y atacar a metros del agua sin ser detectados. En muchos tramos, el Vietcong cobraba impuestos a quienes circulaban, estableciendo un control invisible que no dependía de banderas ni puestos fijos. La guerra se infiltraba en la rutina diaria, y distinguir el combatiente del civil se volvió una tarea agotadora y peligrosa. ¿Cómo se combate un adversario que no lleva uniforme, que se confunde con pescadores y campesinos, y que conoce cada recodo del río mejor que tú? ¿Crees que era posible ganar ese tipo de guerra? Déjanos tu opinión en los comentarios. Para las fuerzas estadounidenses, el problema no era controlar un río, sino controlar el tránsito, la información y la noche. Cada embarcación podía ser inocente o parte del engranaje enemigo. No existían líneas de frente, la guerra se infiltraba en la rutina diaria. Entre 1965 y 1966, la Marina creó la Brownwater Navy para operar en aguas interiores. Bajo la operación Game Warden, la River Patrol Force debía patrullar constantemente, imponer toques de queda fluviales e interceptar rutas clandestinas. El método era extenuante: patrullas diarias, registros interminables de sampanes, revisión de cargas e interrogatorios breves, todo bajo un calor sofocante y la certeza de poder ser atacados en cualquier momento. Para sostener ese ritmo, la Marina desplegó bases flotantes que funcionaban como islas logísticas en medio del delta. Allí se dormía pocas horas, se comía rápido, se reparaban daños y se volvía a salir. El río se convertía al mismo tiempo en rutina y en amenaza permanente. El símbolo de esa guerra fluvial fue el Patrol Boat River, comúnmente llamado PBR. Estos botes medían apenas entre 9 y 10 metros. Estaban impulsados por waterjets, que les permitían operar en aguas profundas y alcanzaban gran velocidad. Eran maniobrables, agresivos y estaban fuertemente armados para su tamaño, llevando ametralladoras, lanzagranadas y a veces armas improvisadas. Pero sus cascos de fibra de vidrio ofrecían un blindaje mínimo. No estaban diseñados para resistir impactos, sino para irrumpir, registrar, disparar e intentar salir con vida. La filosofía era clara: velocidad y potencia a cambio de una protección casi inexistente. Cada PBR llevaba una tripulación reducida de 4 hombres. Cada puesto era vital. Si uno caía herido, los demás debían cubrir su función mientras mantenían el control del barco. Por eso, casi nunca operaban solos. Las patrullas se realizaban en pareja. Un bote abría ruta y el otro respaldaba, listo para evacuar heridos, rescatar hombres del agua o concentrar fuego en segundos. En esa fragilidad se escondía la contradicción central de la guerra en los ríos: velocidad y potencia, a cambio de una exposición total en un entorno donde el enemigo siempre parecía ver primero. No había margen para el error. Patrullar los ríos del delta no significaba combatir todo el tiempo, sino desconfiar en todo momento. El día a día de una tripulación de PBR estaba hecho de horas de motor constante, calor aplastante y una sucesión interminable de paradas. Sampanes cargados de arroz, botes con familias enteras, pescadores solitarios, todos eran detenidos sin excepción. Se revisaban documentos, se observaban manos y miradas, se tanteaban respuestas. Los marineros aprendían a leer el río como un rompecabezas cambiante, rutas que se alteraban sin explicación, embarcaciones demasiado pesadas para su carga visible, silencios que decían más que las palabras. Ese trabajo invisible desgastaba tanto como un combate. El calor del delta superaba los 40 grados, con una humedad que no dejaba secar la ropa ni el cuerpo. Las jornadas de patrulla
se extendían 12, 14 o 18 horas. El ruido del motor se volvía hipnótico y la tensión nunca bajaba del todo. Cada civil debía ser tratado con cautela, porque convertir el río en un enemigo político podía ser tan peligroso como dejar pasar al Vietcong. El equilibrio era frágil. La humedad lo corroía todo. Armas que se trababan, radios que fallaban, municiones que se oxidaban. El mantenimiento dejó de ser una tarea secundaria para convertirse en una forma de supervivencia. Cada hora de patrulla exigía horas de limpieza y reparación. Un fallo mecánico en un canal hostil podía ser una sentencia de muerte. El desgaste de la guerra no era solo físico, también era mental. Detener una y otra vez a civiles, interrogarlos, desconfiar de todos. ¿Cómo crees que afectaba psicológicamente a los soldados tener que tratar a la población civil como potencial enemigo día tras día? ¿Se puede mantener la humanidad en esas condiciones? Queremos leer tu reflexión en los comentarios. El Vietcong no necesitaba enfrentamientos abiertos para imponer su presencia. En los ríos, la emboscada era la norma. El objetivo no era destruir una fuerza naval, sino golpear rápido y desaparecer. Minas acuáticas y explosivos improvisados se colocaban en curvas cerradas o pasos obligados. Cuando el ataque llegaba desde las orillas, lo hacía de manera coordinada. Ametralladoras disparaban desde ambos márgenes, creando fuego cruzado en canales que a veces no superaban los 20 metros de ancho. Francotiradores se ocultaban en los árboles, casi invisibles entre las hojas. Y también estaban los cohetes B-40, la versión vietnamita del RPG-2. Armas simples, baratas y letales a corta distancia. En un PBR, un impacto directo podía incendiar el combustible, perforar el casco y dejar la lancha a la deriva en segundos. La doctrina era clara. Un PBR no estaba hecho para resistir ni para intercambiar fuego prolongado. No había blindaje que aguantara. La respuesta debía ser inmediata. Disparar, maniobrar y huir. Girar en un canal estrecho bajo fuego requería sangre fría y coordinación perfecta. Muchos tripulantes murieron quemados o ahogados al caer al agua en medio del caos, atrapados entre el fuego enemigo y un río que tampoco ofrecía refugio. Pero si el día era tenso, la noche en el río era cruel. Las patrullas nocturnas comenzaban antes del anochecer. Los PBR se apostaban en puntos asignados y apagaban motores y luces. En silencio absoluto, la lancha quedaba a merced del entorno. Las primeras horas eran las más peligrosas. El enemigo rastreaba ruidos y buscaba siluetas en el agua. Con luna llena, había contornos. Con nubes de monzón, el río era una pared negra. En esa oscuridad, cualquier detalle podía ser fatal. El reflejo de un arma, el destello de un cigarrillo, un ruido inesperado. Cada minuto se volvía una eternidad. Ante el aumento de emboscadas, la Marina incorporó los helicópteros artillados Sea Wolves. Su llegada era breve y violenta. Aparecían sobre el río, barrían las orillas con cohetes y ametralladoras y desaparecían antes de que el enemigo reaccionara. Para los PBR, el sonido de sus rotores significaba la diferencia entre la vida y la muerte. La coordinación río-aire se volvió una coreografía tensa. Señalar blancos desde una lancha en movimiento, pedir cobertura, evacuar heridos y retomar la patrulla, sabiendo que el Vietcong se disolvía en la vegetación en cuestión de minutos. Con la vietnamización, las patrullas estadounidenses se retiraron del delta, pero el regreso no fue un corte limpio. No habían luchado solo contra un enemigo, sino contra un entorno que desgastaba la mente tanto como el cuerpo. Patrullar el Mekong combinó el combate cercano con la vigilancia interminable, en un laberinto donde el enemigo podía ser un pescador o una sombra entre los manglares. Al final, la guerra dejó una lección. En Vietnam, no ganaba el que tenía más potencia, sino el que lograba ver primero en un río que casi siempre ocultaba todo. La guerra en los ríos fue un recordatorio de que no todos los frentes se miden en kilómetros conquistados. A veces, la batalla más dura se libra en la incertidumbre constante, esperando el fogonazo que nunca sabes cuándo llegará. Hoy, los veteranos recuerdan el olor del agua y el silencio tenso de las noches sin luna. Sus historias nos recuerdan que algunas de las caras más duras de la guerra no están en las trincheras, sino en los laberintos de agua. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este documental, suscríbete al canal para no perderte nuestra próxima entrega. ¿Qué otro frente conocido de la guerra de Vietnam o de otros conflictos te gustaría que analicemos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy.